12:14, vamos a hablar de este sismo que ha remecido al sur de Chupac, en la provincia de Junín. Estamos hablando de zonas que han quedado sumamente devastadas, especialmente Chongos Bajos y el anexo de Pumpunya. La ingeniera Sandra Santa Cruz nos atiende a esta hora de la tarde, docente de la Universidad Católica del Perú, para hablar de las estructuras, porque ha quedado mucho daño, ¿no?, en la evidencia. Ingeniera, gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias a ustedes por esta entrevista. Gracias a usted por su tiempo. Bueno, ha sido un sismo de una intensidad, hay que decirlo, moderada, alta, ¿no? Estamos hablando de 5,1. Sin embargo, explíquenos por qué el nivel de destrucción. Bueno, el nivel de destrucción o de daño no solo se debe a la intensidad del sismo, sino también a la calidad de las construcciones. En este caso, se suman esos dos efectos también a la calidad de las construcciones. En este caso, se suman esos dos efectos, ya que se trata de un sismo superficial, según los datos del IGP, ¿no? Muy cerca, a decenas de kilómetros del distrito Chongos Bajos bueno, de las zonas afectadas. También entiendo que la calidad del suelo, ¿no? Son suelos aluviales, depósitos de ríos que se han formado y entonces que pueden amplificar las ondas sísmicas. Eso hay que ver más estudios para ver, ¿no?, cuál ha sido el nivel de afectación. En el caso de las viviendas, son viviendas tradicionales de adobe, que si bien tienen muchas buenas características, ¿no?, de confort térmico, de costo, son condiciones tradicionales. Sin embargo, hay ciertas características, ciertas construcciones o malas prácticas que hacen que estos sean muy vulnerables, como por ejemplo la estructura que estamos viendo, ¿no?, ahí en este momento en el video, ¿no?, en donde la fachada, al carecer, la fachada tiende a voltearse, ahí se ve la grieta, debido a la falta de amarre. Ahora, ingeniera, cuando usted nos habla que posiblemente sean suelos aluviales, ¿esto quiere decir que habría mucha concentración de humedad? ¿Eso condiciona también este riesgo? No tiene que ver tanto con la condición de humedad, sino con la condición de cómo se ha formado el suelo y qué tan duro o rígido es. En el mejor de los casos tendríamos una roca, ¿no?, como suelo de cimentación, en donde no esperaríamos mayores efectos de sitio. En el contrario, tenemos los suelos que llamamos blandos, en donde las ondas tienden a comportarse de una manera que amplifican, ¿no?, el efecto dinámico de los suelos es conocido, y entonces las ondas sísmicas que deberían llegar con cierta intensidad, con cierto tamaño, pueden amplificarse 2, 3 veces incluso. Ahora, empieza un trabajo duro también de reconstrucción, pero estamos hablando de una naturaleza de nuestro Perú rural que es muy similar con este tipo de suelos y apostando nuevamente por este tipo de material, especialmente el adobe, la quincha. Entonces, ¿qué se sugiere? Porque bajo este mismo escenario se podrían construir nuevas viviendas si no queremos que un nuevo episodio, un nuevo terremoto genere una devastación de esta naturaleza. Qué bueno tu pregunta, porque nosotros, los ingenieros en el Perú en general, venimos estudiando, investigando este tipo de materiales desde varias décadas, ¿no?, atrás, y se tiene estudios, resultados que pueden, prometedores, ¿no?, en el sentido de que se tienen técnicas para reforzar este tipo de viviendas, construcciones seguras, lo que le llamamos, ¿no?, con técnicas, digamos, que no son, que respetan la naturaleza del material, ¿no? Por ejemplo, la colocación de mallas que se llaman geomallas, que son unos materiales para estabilizar suelos y que se ponen alrededor, tipo como que estás forrando la estructura, Con ¿no?, adobe, que se ha utilizando demostrado el adobe. con el mismo adobe, simplemente reforzándolo con este nuevo elemento que es la geomalla, ¿no?, como una especie de envoltorio que se coloca con una técnica muy sencilla que permite que la estructura no colapse, ¿no? Va a tener daños, pero
va a evitar la caída de los techos, por ejemplo, que se está mirando, que se está viendo, observando en la zona. Esto para evitar, ¿no? Los lamentables pérdida de vida. Entonces, sí hay manera, ya nos dice usted, de reforzar a pesar que se realiza con este material que parece bastante precario, ¿no? Ahora, algunos especialistas hablan de la importancia de una microzonificación sísmica. Explíquenos usted a qué se refieren, cuál es la importancia, cuál es la relevancia. Sí, es muy importante hacer este tipo de estudios como parte de la planificación urbana, ¿sí? Nosotros tenemos que, como sociedad, garantizar que las construcciones no solamente tengan las características estructurales adecuadas, sino que también se ubiquen en suelos que tengan un comportamiento adecuado frente a los sismos. Entonces, eso hace un estudio de microzonificación, genera un mapa a nivel de la ciudad, a nivel del distrito, donde nos indica cuáles son las zonas en donde los suelos son, vamos a llamarlo así, mejores y en donde podríamos construir sin mayor riesgo. ¿Y esto Por lo el hacen las contrario, autoridades también locales? así es, eso es competencia, ¿no?, de las autoridades, de las gerencias de gestión de riesgo. Claro, porque entendemos que no todo el terreno está habilitado para construir. Es así, hay sitios incluso en donde hay condiciones, podría haber condiciones muy desfavorables, como por ejemplo la presencia de suelos con agua, ¿no? Con la agua, el agua un poco profunda, y entonces con ciertas características ese suelo podría tener el potencial de liquefacción. Es un fenómeno que ya hemos visto en el 2007 en el sismo de Pisco, donde las casas se hunden, ¿no? Ahora, ingeniera, ¿qué sugeriría que se haga en esta zona? Porque lo que viene, entendemos, sería la remoción de escombros, pero luego, ¿qué? Estamos hablando de una zona rural donde posiblemente incluso hay carencia de algunos servicios básicos. Sí, luego ya de pasada esta emergencia, ¿no? Lamentable, lo que sigue es la reconstrucción. Lo que yo sugeriría como ingeniera civil es la reconstrucción inteligente, tomando en cuenta ya las técnicas respaldadas por investigaciones que permiten, ¿no?, construir viviendas seguras ante sismos. Los sismos siempre van a estar en nuestro territorio, tenemos que aprender a vivir con ellos, entonces también es importante la planificación, también es importante la preparación, ¿no? Hacer simulacros, tener en claro dónde están las zonas seguras para poder evacuar, entre otros. Pero, ingeniera, estamos viendo las imágenes de un dron, nos permiten ver de manera panorámica el nivel de destrucción. Lamentamos muchísimo, ¿no? Porque es una ciudad totalmente devastada. Pumpún, Yachongos Bajo, que son las zonas más colapsadas. Vean ustedes esta cúpula incluso de la iglesia, y toda la parte central también ha quedado totalmente destruida. Siempre se apela a las autoridades locales exigiéndoles una planificación a nivel de edificaciones, un plan idóneo. ¿Para las zonas rurales existe también esta planificación? No tendría por qué ser diferente. Todos los municipios, ¿no?, deberían tener los instrumentos, las herramientas que le permitan tanto la planificación, la prevención y, ¿no?, que en ocurrencia de algún evento puedan atender la emergencia de manera eficiente. Bueno, se necesita entonces mayor capacidad de intervención aquí del Estado Nacional. Estamos viendo nuevamente imágenes del dron, es una ciudad devastada, ingeniera. Vamos a estar analizando no solamente el tipo de vivienda, sino el tipo de suelo. Eso quiere decir que si se presentaba un episodio de mayor magnitud, un sismo de mayor magnitud, la situación hubiera sido incluso mucho más catastrófica. Así es, como ingenieros civiles y en general como sociedad,
tenemos que estar conscientes del riesgo, y el riesgo es Claro. inherentemente probabilístico, Ujú. ¿no? No podemos dar con certeza un número máximo o decir esto, vamos a disminuir el riesgo a cero. La naturaleza es así y con eso tenemos nosotros que vivir. Eso ya lo sabían los antiguos peruanos, ¿no? Tenemos desde la ingeniería algunas soluciones que lo que falta es esa gestión, ¿no? Para que se tomen las medidas estructurales, las medidas no estructurales también, y poder así reducir el riesgo de la sociedad, de nuestro poblador, de nuestros, bueno, Sí, compatriotas. claro, y se están construyendo viviendas que no necesariamente están adaptadas al tipo de suelo, hay mucha autoconstrucción todavía, hay mucha improvisación y hay una amenaza sísmica latente en cada región. Ingeniera Sandra Santa Cruz, muy amable, gracias por su tiempo y por su conocimiento respecto a este caso. No, al contrario, un gusto. Gracias a la docente de la Universidad Católica por ayudarnos a entender que además la microzonificación, por ejemplo, es muy importante, se tienen que realizar estudios, se tienen que evaluar todavía los daños, habría que analizar el tipo de suelo, eso ya es un estudio en el terreno, en la zona. Qué triste realmente ver cómo adultos mayores, hemos visto de acuerdo al reporte, son las personas más afectadas, posiblemente sus familias más jóvenes van migrando, van saliendo hacia la ciudad y ellos son los que se han quedado sin viviendas. Estamos compartiendo las imágenes del dron, son 6 fallecidos, la información actualizada, más de 300 damnificados. La iglesia nuevamente, que se encuentra también con un cintillo de inseguridad, sin embargo muchas personas están atravesando esta calle y hay un riesgo de colapso. Solamente la pared se mantiene, todo el techo se ha caído, esto es un techo de quincha, parece un carrizal, ¿no? Un adobe, está la estructura con algunas, bueno, no son vigas, son palos apenas que lo sostienen. El techo se ha desplomado por completo y esas paredes en cualquier momento podrían también desplomarse, caerse. Estamos hablando de construcciones que han sido adaptadas. Miren ustedes esta zona, la casa que parece material noble, ahí se mantiene en pie, pero lo que está a su alrededor, aquello que estaba con estos tejados, con barro, construidas a base de quincha, adobe, ha quedado totalmente en escombros. Ahí está el personal de la Fuerza Armada, algunos brigadistas en una losa deportiva. Hay carpas que se han instalado. En la noche hace mucho frío también en la ciudad, así que una carpa es una situación lógicamente temporal, pero es de alta vulnerabilidad y riesgo también para la exposición de estas familias que lo han perdido todo. Vean ustedes, sus animalitos habían quedado sepultados, algunos elementos propios de su día a día, de la agricultura, sus implementos. Hay muchos campos agrícolas que también han sido perjudicados. Hay construcciones en la parte baja, ¿no? En esta zona que está asentada también. Otras casitas que ya se ven más improvisadas aún, con algunas calaminas, con techos cubiertos por plástico, con algunos tejados. Llantas, vean ustedes, sosteniendo los techos. Bueno, y personas que están en pleno proceso de remoción de escombros. Ahí está el cuerpo policial llegando también a resguardar y a dar soporte a la población. Bueno, imágenes que llegan desde Biori, que es la fuente, imágenes del dron que llegan desde la zona de Chongos Bajo y el anexo de Pumpunya, que son los más afectados por ese sismo de 5,1. 12:28, vamos a la pausa de inmediato, regresamos con más en directo.